porque el trauma que todos traemos, Sí. pero en el caso de los adolescentes, ¿no? Se manifiesta de forma diferente. Se manifiesta a través de depresión o ansiedad, o aislamiento, o agresividad. O sea, se manifiesta de todas esas formas. Entonces, en todas esas formas que te mencioné, realmente no hay detalles específicos de cuál fue el trauma. Si sabemos que un niño es agresivo, entonces tratamos de trabajar con esa agresión. Ser aceptado por el mundo. Y aparte de ser aceptado, el miedo de no ser aceptado. ¿Y qué hacer si no es aceptado? Entonces, esa aceptación social es muy importante en los jóvenes. Por eso dije anteriormente de que los jóvenes funcionan bajo la noción de que no quieren ser avergonzados. Bienvenidos al episodio número 14. Señores, ya número 14. Wow, parece que fue ayer que felicidades. comenzamos, gracias. Un día bastante lluvioso aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cuánta agua? Tiene 3 días lloviendo ya. Bastante. Y nada, estamos una tarde lluviosa compartiendo con una compañía que a mí en lo personal hace mucho que quería que esto se diera, que esta conversación se diera. Ella es Dinora Ogando, psicóloga, orientadora Time out. académica. Es Dinorca Ogando, señores. Dinorca. ¿Por qué siempre Ogando. me echan Dinora? ¿Cómo fue? Yo tengo Dinora en el teléfono y todo el mundo Porque me tú lo dice- escribiste mal. No, fue Olga que me lo pasó. Pues Olga lo pasó mal, entonces. Dinorca Ogando, Dinorca. Correcto. Ay, Dios mío, Dinorca. Y me gusta más Dinorca. Ah, mira, a mí también. Sí, me gusta Sí, más. a mí también. Me gusta. Dinorca Ogando es psicóloga, es orientadora académica aquí en la ciudad de Nueva York. Y hoy vamos a hablar un tema súper interesante porque tenemos, o de un tema, no, de muchos temas interesantes, sobre todo que llama la atención de padres, de lo que somos padres, y yo sé que le vamos a sacar mucho provecho a esta conversación. ¿Cómo te sientes, Dinorca? Me siento un poquito nerviosa. Tú me dices de que... ¿Por lo de Dinorca o por lo de Dinora? Por los dos, porque parece que tú tenías un pasajero equivocado. Sí, puede ser que sí. Pero nada, vamos a ver qué tan fluida va a ser la conversación. No, yo sé que sí, porque yo sé que tú estás acostumbrada, sobre todo por la área que te desenvuelves. Trabajas en el sector educativo aquí en Estados Unidos, en Nueva York, Correcto. específicamente, y yo sé que tiene que hablar mucho. Demasiado. A veces llego a la casa y le digo a la hija mía, pero ¿por qué tú me estás hablando? Porque Sí, no habla tanto en el día. Si no debería hablarme ya. Sí. ¿Cómo tú puedes como buscar un equilibrio en lo que tú haces como orientador en la escuela, cómo tratas a los alumnos y cuando tú llegas a tu casa que tienes que también enfrentarte a tus hijos? ¿Cómo tú cambias el switch? Ese switch no se cambia. Permanece ahí. Permanece prendido siempre, por la simple razón de que cuando uno trabaja con hijos de otras personas, realmente uno desarrolla un cariño, un amor, una preocupación por esos jóvenes, porque no es solamente que duramos con ellos 6 horas al día, o Sí. sea, duramos 6 horas al día por prácticamente 6 meses, o sea, por Sí. más tiempo. En el año escolar. Correcto, entonces el día a día hace que las personas pues establezcan relaciones estrechas. Entonces el ver un niño que no es mi hijo no significa que no es mío. Porque en la escuela nosotros tenemos quizás la mala costumbre de decir a los niños que están bajo el cuidado de nosotros, mi muchacho. Yeah. You know, my kid, no, my student. Sí. Entonces, eso es algo muy natural. Por eso es que yo digo que el switch no se cambia. No se apaga. Sí. No, y la relación que uno crea, sobre todo el vínculo que uno crea por tanto tiempo que tiene con ellos. Uh-huh. Y yo sé que una gran parte de los problemas de los niños de hoy, ustedes lo absorben porque tienen, se puede decir, la mitad del día con ellos. Correctamente, o sea, los vemos crecer. Por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, nosotros tenemos la modalidad que se llama Single Shepherd.
Eso significa que una consejera o una orientadora académica dura con los niños el tiempo que va a durar en la escuela. Si el niño va a durar en la escuela secundaria, son 4 años para graduarse, pues duramos 4 años con esos niños. Entonces, establecemos una relación tan estrecha, o sea, es de 4 años Sí. con ellos. Por lo tanto, es beneficioso para todos, Sí. porque conocemos cuáles son las necesidades de ellos, las necesidades de la familia, y eso pues nos ayuda a hacer intervenciones de forma sistemática y consistente. Esa es la realidad. Ya. Sí, no, y como voy te repito, el vínculo que se crea con esos niños. De hecho, yo sé que cuando ustedes ven casos quizás especiales en uno de ellos, no solamente le preocupa porque es su trabajo, sino que también le preocupa ya en términos sentimental porque forman parte de una familia, forman parte de ustedes. Claro, o sea, como te dije, es una convivencia. Yeah. No es una convivencia superficial. Y yo creo que el que tiene una convivencia superficial con un estudiante realmente está en la profesión equivocada. Porque es que tú no puedes hacerte de la vista gorda Sí. si un niño va a tu oficina llorando. O si un niño va a una oficina y te dice que no tiene comida en la casa. O que tiene miedo de ir a la casa porque se siente no se siente seguro por lo que sea que esté sucediendo en la casa o en la misma escuela. O sea, hay situaciones donde no se sienten seguros en la misma escuela y donde uno tiene no solamente la responsabilidad laboral, sino también la responsabilidad moral de intervenir y asegurarse de que se sientan seguros, porque esa es su casa. La escuela es la segunda casa de los niños. Esa es la realidad. Sobre todo el acoso en las escuelas de Nueva York, el acoso puede ser también el acoso sexual o el bullying a los pequeñitos. ¿Cómo tú como orientadora y cómo el sistema se puede reconocer que está pasando un fenómeno como este en un niño que está siendo acosado o que ha sido de hecho hasta abusado sexualmente o cosas así? ¿Cómo ustedes pueden detectar eso? Bueno, con relación al bullying, yo creo que el departamento, las escuelas han desarrollado un protocolo de intervención. Y el protocolo de intervención en este caso de bullying o de cualquier otra situación tiene mucho que ver con la relación que existe entre los estudiantes y el personal de la escuela. ¿Por qué? Porque si un estudiante se siente en confianza y va donde su maestra, o va donde el custodian, la persona que limpia la escuela, o donde la señora que está en la cafetería, donde cualquier personal y le dice, esto me está sucediendo, pues ya entonces empieza el protocolo de acción, donde definitivamente se habla con, ya bien sea el principal o se habla con la consejera. Entonces, basado en la situación, pues uno toma la intervención que haya que tomar. Sí. Pero el sistema en general ha identificado de que sí, ese es un problema que existe. Es un problema que existe día a día a diferentes niveles. Y algo que el sistema también ha identificado es de que es cierto, tenemos lo que le dicen los bullies, ¿verdad que sí? Esos niños que de forma intencional agreden o maltratan emocionalmente a otros niños. Pero aparte de los bullies, también tenemos lo que le dicen lo que son los bystanders. Y los bystanders son los niños que están alrededor, son los niños que están viendo la situación. Son los que hacen como el coro. Exactamente, son los que están quizás grabando o quizás son los que están mandando quizás mensajes de que fulanita dijo, perencejo dijo. Entonces, esa población de niños es más grande que la misma población de los que son bullies, de los que son intimidadores. Sí, intimidadores. Entonces, mucha de la práctica que nosotros tenemos es cómo empoderar no solamente a la víctima, sino también a los espectadores de qué ellos pueden hacer para asegurarse de que situaciones así no sucedan a sus compañeros. Porque esta vez puede ser sus compañeros, pero quizás mañana son ellos. Sí. Entonces hacemos prácticas de cómo asegurarnos de que ellos primeramente reporten de que eso está sucediendo, que se sientan seguros al reportarlo, que es muy importante. Porque tú no quieres que si tú reportas algo, que entonces tú te conviertes en la víctima.
Sí, ¿no? Y quizás por temor a represalia también del propio Correcto. caso, ¿no? Entonces hay tácticas, hay formas de cómo interactuar con situaciones así. Pero lo más importante de cualquier situación realmente es la conexión que exista entre el estudiante, los padres, con la escuela. Ok. Cuando el niño es introvertido, que le cuesta comunicarse, le cuesta quizás hablar lo que le está sucediendo, Ujú, denunciar lo que le está ujú. sucediendo, cómo ustedes pueden detectar un fenómeno de esta naturaleza cuando el niño no dice? ¿Hay algunos ademanes, algún comportamiento extraño que ustedes pueden notar para determinar de que realmente está siendo abusado el niño? Oh, sí, o sea, hay cosas que son obvias, ¿no? Tú puedes notar que el niño se aleja de los demás, o sea, físicamente se aleja de los demás, siempre está solo, no tiene muchas amistades, no comparten las actividades colectivas de la escuela, no participa en los salones de clase, en las actividades de los salones de clase, se siente inseguro levantando la mano y participando. Entonces, los maestros también están entrenados a identificar situaciones así, ese tipo de comportamiento. Sí. Y como dije anteriormente, una de las cosas más importantes es la relación que existe entre los padres, los estudiantes y la escuela. Porque es cierto, pueden ver ocasiones donde uno como profesional quizás no sabe que eso está pasando. Sí. Porque el niño llega y es de naturaleza introvertida, callada. Entonces, eso es difícil de identificar. Pero cuando tenemos a los padres que tienen la confianza en la escuela y reportan situaciones así, entonces ahí sí podemos intervenir. Yeah, Ujú, yeah. Y el acosador, cuando es el que está cometiendo ujú. el problema, o sea, el acosador, ¿cómo usted detecta? Quizás más fácil porque es mucho más extrovertido, Claro, es más claro. intenso, es más, Oh, qué sé yo. bastante, sí, sí, Exacto, entonces, sí. pero ¿cuáles son, por ejemplo, esas características que ustedes pueden determinar? Mira, ese es el acosador. Es obvio, o sea, Sí, nosotros realmente no tenemos la potestad para decir este es el acosador. ya. O sea, el trabajo de nosotros realmente, o mío como orientadora, no es necesariamente investigar, es intervenir lo que la investigación arrojó. O sea, yo no puedo venir y señalar a un niño, bueno, tú tienes que dejar de estar empujando a fulanito de tal. Eso es algo que se le designa a otra persona, que es lo que le dicen el dean o el decano de la disciplina. Entonces, hay un protocolo, como te dije, si hay y puede que suene muy mecánico, pero realmente hay mucha humanidad, hay mucha empatía en el proceso donde uno identifica quién es la persona que está haciendo el abuso prácticamente. Sí. Y también con relación a la víctima. Hay mucha humanidad en eso. Y pues una vez se lleva donde este decano pues tiene que hacer la investigación que es requerida y eso es de que cada miembro o cada persona que estuvo envuelta en una situación tienen que declarar de forma independiente, tienen que declarar, escribir lo que sucedió y basado en lo que se encuentra, pues entonces es obvio que si 4 personas dijeron de que tú empujaste a José, bueno, pues tú empujaste a José. Sí. Entonces tú tienes que tener consecuencias por ese comportamiento. Sí. Y las consecuencias van desde conferencia con los padres hasta suspensión de las escuelas por 5 días o hasta 3 meses. O sea, hay diferentes situaciones basado en la agresión. ¿Cuáles son los casos que más suenan cuando no se toman medidas rápidas o medidas efectivas cuando un niño es abusado, es acosado? ¿Hasta qué puede llegar el niño? Y si, por ejemplo, aquí en el estado de Nueva York hay estadísticas que dicen, mira, quizás el año pasado hubo tantas víctimas que quizás fueron víctimas fatales porque no lo lograron, porque o lamentablemente llegó el suicidio o cualquier cosa. Pero ¿cómo por ejemplo, en el caso de ustedes, o sea, cómo pueden determinar, no determinar, sino qué dicen las estadísticas más que otra cosa? Quizá aquí en el estado de Nueva York. Bueno, yo leí recientemente una de las estadísticas que dice que
los bullies son, como dije anteriormente, es el porciento más bajito que los observadores, ¿verdad que sí? Entonces, a nivel de la escuela secundaria, esa es el área que yo manejo más. Tú ves quizás las consecuencias de esa situación cuando el niño deja de ir a la escuela, cuando va a la escuela de forma efímera, o sea, va casualmente, o cuando el niño definitivamente dice que no vuelve más. O sea, hay algunos estudiantes que van a la escuela de forma efímera, como dije anteriormente, pero a nivel secundario realmente no he conocido de casos donde lleguen a una forma tan drástica como es el suicidio debido a esto en las áreas donde yo trabajo. Pero no, con esto no digo que quizás no hayan existido o que no existan eso en el estado. En el estado, definitivamente, pero realmente no puedo hablar de estadísticas con relación a esas consecuencias así tan determinante como sería un suicidio. Sí. Tú sabes que estuve leyendo hace unos años, sobre todo en el estado de California, pero fue 2 niños que agredieron a un niño y el niño murió. Se lo lanzaron por la escalera y el niño murió. Yo decía que quizás sobre todo en secundaria, en high school, y no solamente pasa en este país, pasa en todas partes, que sucede en esto, pero cuando el niño toma la decisión quizá de quitarse, atentar contra su vida, porque no soporta más este flagelo del bullying, que a veces lo sigue, porque no solamente puede ser que cambie de escuela, pero si quizá va a otra escuela, y si no se trabaja de cómo afrontar ese bullying, va a seguir quizás en la misma. Pero, por ejemplo, ¿cómo trabajar un niño cuando ya ha sido acosado, cuando ha tenido ya este problema del bullying? ¿Cómo se trabaja eso? Yo creo que una de las cosas importantes es de que cuando se haya hecho ese reporte, de que ese niño o niña se sienta de que los resultados de ese reporte fue positivo. Entonces ahí ellos pueden creer en lo que tú les recomiendas. Pero una de las cosas que yo personalmente recomiendo es para ayudarlos a desarrollar su confidencia es practicar algún deporte. En muchas ocasiones hemos traído clases de defensa personal y hemos identificado jóvenes que sabemos que se beneficiarían de esto, no para usar esas técnicas como armas en contra de otros jóvenes, pero como unas de las tantas técnicas que le podemos enseñar para que se puedan sentir confidentes, ¿no? La otra cosa que hacemos también es que necesitan terapia y es algo que quizás en la comunidad latina no se crea mucho en eso, y es la terapia. Fuera del plantel escolar. Se refiere con un psicólogo. Sí, un psicólogo, pero yo quiero indicar de que muchas de las escuelas secundarias en la ciudad de Nueva York tienen un centro donde se ofrece terapia, donde hay psicólogo o hay trabajadoras sociales y personal como yo o quizás los maestros pueden hacer un referido a estos jóvenes también. O sea, existe un sinnúmero de recursos disponibles para ayudar a los jóvenes a enfrentar una situación tan dramática y caótica como esa. La otra parte que trabajamos también es los padres, porque a veces los padres de una forma involuntaria no le dan no la importancia a lo que sucedió, sino no le dan el crédito al trabajo que esa víctima hizo para evitar ser acosado. Porque nosotros usamos mucho el vocabulario de que no te dejes dar, no te dejes hacer eso. No es que se quieren dejar dar, no es que se quieren dejar empujar o no quieren dejar, nadie quiere que lo maltraten. No. Es simplemente que no tiene la sí. fortaleza y las herramientas para poderse defender. Entonces ese tono acusador a veces, que no es acusador, sino es una forma muy nuestra de cómo inculcar esa dureza
Sí. que uno necesita, ¿no? Para sobrevivir situaciones así como esa. Hablar con los padres es muy importante del significado de eso y el trabajo personal que ese joven ha hecho para continuar sobreviviendo a esa situación. Sí, yo creo que es una cuestión de que nosotros los padres tenemos que educarnos mucho con este Ujú, tipo de cosas y nosotros también ir a terapia, ujú, porque yo creo que a veces nosotros como padres no tenemos las herramientas, no las conocemos y a veces lo que actuamos es quizás de la misma forma en que o nos criaron o lo que vemos. Si te da, dale, por ejemplo, ujú. pero un niño no tiene la capacidad de saber si el golpe que le da a otro niño puede ser mortal. Correcto, Entonces, él no tiene esa capacidad, correcto. pero su papá le dijo, dale. Ujú, Y de una forma u otra, yo sé que muchos padres, sobre todo en Latinoamérica, ujú. tenemos este gran problema. Pero yo, perdón, yo creo que es interesante lo que tú dices. La realidad es que los padres no están supuestos a saber todas esas técnicas, porque que los padres usualmente no son psicólogos, No son no son exactamente. Sí. psiquiatras, no son especialistas en comportamiento agresivo. Entonces, lo que sí tú le puedes decir siempre a tu niño es, yo te entiendo, cómo te ayudo. O sea, esas son preguntas claves. Te entiendo, ¿cómo te ayudo? ¿Qué tú quieres que yo haga por ti? Entonces, esas son preguntas que para mí pueden abrir las puertas para tener una conversación sana con el niño, pero no de la forma acusatoria que usualmente usamos como técnica de tener información o de cambiar un comportamiento. Ya, ya. Ujú. El acoso sexual también, que es otro caso que se da en el mundo entero, no solamente aquí. Ujú, El mundo entero. Cómo ustedes trabajan esta parte ya cuando tiene que ver con la intimidad personal del niño? O ujú. sea, de la niña o del niño. El acoso sexual que puede ser de parte de sus propios compañeros o también puede ser de parte de los planteles o de maestros que en circunstancias quizás no sé si aquí se da, pero puede darse. ¿Cómo ustedes primero detectan que hay un problema y cómo lo trabajan, cómo lo manejan? Ah, quiero aclarar que igual que con relación al bullying, hay protocolos que están establecidos y que por ley tenemos que Cumplirlos. cumplirlos definitivamente. Entonces, cuando existen situaciones así, otra vez quiero recalcar que realmente depende de la conexión o la confianza que exista entre el plantel escolar y la familia, el estudiante. Una vez esto se reporta, pues entonces la escuela tiene que investigar, ¿no? ¿Qué sucedió? Y basado en el nivel de agresividad, pues entonces hay diferentes consecuencias a lo que sucede. O sea, pueden haber situaciones donde haya que llamar a la policía. Este, y es una situación muy delicada y es Sí, una elección que tenemos que tratar de una forma muy, muy, muy táctica, muy sí, táctica. Porque hay verdades y hay verdades. Entonces, hay situaciones donde jóvenes se sienten abrumados y no se sienten con la confianza de hablarlo, pero uno como profesional, uno a veces ve algunos comportamientos que uno sabe que no es normal en este individuo en particular y basado en esa confianza, pues uno pregunta, ¿sucedió algo inadecuado? ¿Sucedió algo que no te hizo sentir bien? ¿Que no te hizo sentir cómodo o cómoda? Entonces, pues ahí viene la respuesta del sí o no. Y entonces, basado en eso, entonces actuamos. Porque otra vez no es algo tan técnico quizás como yo lo estoy haciendo, eh, hacer escuchar, no es tan técnico. sí, sí, Hay mucha empatía eh, en ese aspecto también. sí. Y cuando el problema viene de la casa, porque muchas veces el niño viene ya con un trauma de su casa, que no Ujú, precisamente fue porque es maltratado o lo que sea. Quizá eso también lo hace víctima en el plantel, en la escuela. Quizá eso lo hace víctima porque ya él viene de una historia. ujú, Por ejemplo, una historia de divorcio, ujú, una historia de abuso ujú, doméstico en la casa, o de abuso sexual, aunque sea de él o de otra parte que él haya visto. Ya ustedes saben que tienen enfrente a un patrón que no ha ido a psicólogo, porque quizá no ha ujú, sido nunca referido. ujú. ¿Cómo manejar también casos como ese? Porque yo sé que quizás le llega, o sea, pueden ver que el niño ya trajo una situación Ujú, que no la generó precisamente en la escuela. ujú. ¿Qué hacen? ¿Hacen el mismo protocolo?
O sea, un protocolo similar o qué. Bueno, es una situación, son situaciones muy delicadas, porque el trauma que todos traemos, Sí. pero en el caso de los adolescentes, ¿no? Se manifiesta de forma diferente. Se manifiesta a través de depresión o ansiedad, o aislamiento, o agresividad. O sea, se manifiesta de todas esas formas. Entonces, en todas esas formas que te mencioné, realmente no hay detalles específicos de cuál fue el trauma. Si sabemos que un niño es agresivo, entonces tratamos de trabajar con esa agresión, a enseñarlo a identificar cuáles son las situaciones que lo encienden, cómo responde su cuerpo. Entonces, cuáles son las técnicas que va a usar de ahora en adelante. Si el niño es depresivo, nosotros tenemos que hacer un referido definitivamente fuera de lo que es la profesión de nosotros. Sí. Ella bien sea un psicólogo o una trabajadora social, pues hacemos ese referido sin olvidarnos o sin dejar de tratar a ese niño definitivamente. O sea, hay diferentes razones por las cuales un niño puede presentar ese trauma. Sí. ¿Cuáles son los, ya entrando por ejemplo como en la realidad, Uh sí, -huh. sí, sí, quizás entrarnos mucho, pero ¿cuáles son esos problemas más comunes, sobre todo los jovencitos, los de 13 años, que son adolescentes ya, preadolescente y adolescente? Uh -huh. ¿Cuáles son esos casos más comunes de esa preocupación que se ve en las escuelas de los niños de esa edad? ¿Tú te refieres a su cuestionamiento existencial o a su día a día? Sí, a su día a día. Porque su día a día es lo social, que me imagino quizás te pasó a ti cuando tenía 13, 14, 15 Sí, años, y me pasó a mí también, sí. donde mi entorno social era más importante que lo que quizás mis padres decían. Pero lo que yo he aprendido en esta profesión es de que ningún estudiante quiere ser avergonzado. Y en eso es que yo he notado que la gran mayoría de los comportamientos de ellos se basa. No quieren que lo hagan pasar vergüenza. Ni un compañero de clase, ni un maestro, nadie del personal. Y por eso entonces es que tú ves algunas de las situaciones que se envuelven, ya bien sea agresividad en contra de sus compañeros de clase, Sí. o en contra de alguien del personal, o son estudiantes que no saben lo que está sucediendo en el salón de clase, y en lugar de preguntar, no preguntan porque no quieren pasar vergüenza. Lo que hacen es que deciden entonces jugar el papel del chistoso del salón de clase. O sea, hay tantas opciones para ellos, pero lo importante en su día a día es no ser avergonzado. Y de la forma que no son avergonzados es como actúan de una forma impulsiva. Ya bien sea, como dije anteriormente, siendo agresivo o siendo chistoso o siendo súper callados también, porque no quieren decir algo que quizás son estúpido para sus compañeros y prefieren mantenerse al Callado, margen, sí, sí, al sí, margen, hacerse invisible. sí. Esos niños que tú ves con esos juris, que tú nada más le ves los ojos apenas, o sea, es una necesidad de ser invisible increíble. Increíble. Entonces con ellos trabajamos otra vez con las relaciones que establecemos con ellos. Y poco a poco se van quitando el jury, poco a poco. Cuando Sí. tú ves que ese jury sale, es que ya hay una confianza. Aunque sea en tu espacio, aunque sea en el entorno tuyo, en esa oficina pequeña, cuando el jury no está puesto, es porque hay confianza. Pero entonces tú lo ves cuando salen, se lo ponen y se van por el pasillo. O sea, dentro del aula ya hay confianza, pero al salir otra vez. Correcto. Sí. Sí. Sí, porque como dije anteriormente, es una cuestión de relaciones. Es una cuestión de confianza. Hay estudiantes que tienen más confianza en algún estudiante que quizá en su propio padre. Por varias razones. Por varias razones. Por varias razones. Quizá. ¿Cómo, por ejemplo, uno como padre que tiene un adolescente en su casa? Yo te lo digo, Ujú. yo tengo un hijo adolescente, tiene 13 años. Ujú. Yo trato de estar muy pendiente, tú sabes, en todo lo que tiene que ver con él y sobre todo con sus
con sus preferencias, con sus gustos, con lo que ve, con lo que no ve, con lo que consume. Ujú, Pero, por ejemplo, se da mucho el caso de que a veces los niños de hoy viven dentro de su casa con su familia y viven solos. ujú, Porque su espacio son sus habitaciones. ujú, Sus habitaciones son sus espacios y ellos no salen de ahí. ujú, Para nada, casi. Pero como por ejemplo, en un padre que tiene hijos de 13 años, un adolescente, ¿cómo un padre puede trabajar quizás con esos cambios drásticos hormonales de un hijo? ujú, De los cambios que tiene que ver lógicamente con cambios hormonales, pero se tranca mucho en las habitaciones, o no sale, ujú, o, o cosas que son propias de la edad, como quizá no quiere compartir mucho con sus padres ya, como lo hacía ujú, antes, ujú, y todo eso. Pero el padre a veces lo ve y quizás lo que hace es que también lo acusa. ujú. No lo entiende, quizás el proceso. Porque yo creo que nosotros, yo creo que todos los seres humanos, como que sufrimos de este problema de memoria a corto plazo. Como que se nos olvida lo que pasamos cuando Sí, éramos sí. jóvenes. Es que son muchos años. Exacto. Hace Pero muchos años. sufrimos mucho de eso. Entonces, pero por ejemplo, un padre de esta generación que tenga un hijo de 13 12 15 años, ¿cuáles son las recomendaciones para tú tratar de llevar una buena relación con tu hijo y saber si realmente tu hijo en qué está? Ah, yo creo que es importante identificar de que a veces el padre quiere que se vaya para la habitación, el muchacho, y que no tenga el medio fastidiando. Sí, Es sí, algo real. sí, Pero tenemos que quizás divorciarnos de la idea de que todavía siguen siendo niños. Y es muy difícil porque yo soy madre, solamente tengo una hija y no quiero que nadie le pase. Yo tiendo a ser lo que le dicen un helicopter parent, que quizás está arriba de ella siempre, pendiente de lo que hace. Entonces yo te entiendo. Esa necesidad de saber cómo trabajar en esto. Lo más importante de las relaciones con los padres y los hijos es de que ellos siempre escuchen de ti lo orgulloso que uno como padre está de ellos. Eso es una de las cosas más importantes. Porque en esta edad de los 13 años, los 14, es cuando empiezan a cuestionarse quiénes son. Entonces ahí es que empieza la batalla entre los padres y lo que es el mundo afuera. Y no estoy hablando del mundo afuera físicamente. sí, Yo estoy hablando del celular también. sí, sí. ¿Ok? Que es afuera, pero no es afuera. No es Está en afuera, la habitación y tú eres sí, el que paga el internet. Entonces, esa es una de las competencias más grandes que los padres de este tiempo están teniendo con sus hijos. Entonces, uno como adulto, uno tiene que decidir, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quiero para mi hijo? Y va a ser difícil, no va a ser fácil, nunca en la vida, pero como padre, como alguien que paga el internet, tienes que decidir, esto es lo que va a suceder en mi casa. Los tal día de la semana, nosotros vamos para el cine y tú vas conmigo y vamos a ir donde mi mamá o vamos a ir donde mi tío y tú vas conmigo. Entonces tú también tienes que identificar cuáles son las cosas importantes para ti como padre. No es que va a estar en las reuniones con los amigos, contigo, o sea, si eres parte de un partido político que vaya quizás a esas reuniones, quizás no le podemos pedir tanto, sí, pero las cosas que son importantes para ti, reunirse con la familia, estar con la hermana, tener responsabilidades en la casa, que eso es algo muy importante. Vamos a lavar los platos, tienes que lavar la ropa, o sea, también hay que darle un propósito. sí, Y estar en el celular no es necesariamente el propósito que nosotros sabemos que los va a beneficiar en el futuro. Eh, entonces, decirles siempre lo orgulloso que está de ellos, aun cuando hagan cosas terribles, pero si lo descubres o te lo dicen, eso es algo importante. Y tener claro cuáles son las cosas que tú como padre quieres y dejárselas saber. Esto es lo que yo quiero. Porque otra vez digo, nosotros actuamos, como padre, actuamos en base al miedo. Si tú no haces eso, tú vas a estar trabajando en una factoría toda la vida. Si tú no vas a la escuela,
tú vas a estar como sobones en la calle, o sea, tú te vas a embromar, en lugar de decir, yo quiero que tú estudies para que tú seas algo en la vida. Me gusta que tú sacaste una mejor nota que la otra vez. O sea, en lugar de usar palabras negativas, tratar de usar palabras más positivas para tener esas Exacto. relaciones con los No, no niños. decirle lo que tú no quieres de ellos, sino lo que tú quieres Lo de que ellos. tú quieres, correcto. Y tener una relación con un hijo es difícil, porque no es fácil ser padre, pero tampoco es fácil ser un niño con cientos de hormonas que están por todo tu cuerpo, con tantas competencia social. Cuando los niños se meten a TikTok o a Twitter o cualquiera que sea la aplicación de su preferencia, van a ver jóvenes que están viviendo mejor vida que ellos, que tienen mejor relaciones con sus padres que ellos. Entonces, todo eso también hay que tomarlo en cuenta, cómo esas vidas cibernéticas afectan quiénes ellos son y cómo ellos lo ven a uno como padre. Sí, tú sabes que yo creo que todas las aplicaciones, yo creo que en su mayoría Snapchat, sobre todo Snapchat, creo que también lo hacen en Instagram, con los famosos filtros. Ujú, Entonces se está viviendo de un trastorno de disforia, que te mencionaba ahorita, de disforia corporal, ujú, de cuando no te sientes bien con parte de tu cuerpo, cuando no te ujú, sientes bien. Yo escuchaba una psicóloga española que ella decía, Marian Rojas creo que se llama, ujú, ella dice que el 99% de los seres humanos siempre tenemos algo de nuestro cuerpo físico que no nos gusta, ujú, ujú, físicamente que algo no nos gusta. ujú, Pero cuando vemos, como tú dices, esta perfección en redes sociales, ujú, cuando vemos que nos inventan un filtro que nos pone bien bonito, nos pone bien chulo, bien elegante, entonces creemos que esa es la realidad. ujú, Pero quizás el joven de hoy no está en la capacidad de asumir qué es y qué no es, qué es ujú, real y qué es falso. ujú. Y cómo se maneja esa vaina. Es una situación Es difícil porque difícil. que fuera de los filtros, en la vida real de nosotros, las cirugías estéticas Sí, son parte del día a día. O sea, ha habido una aceptación social a esa transformación física, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres en los últimos años también. sí, Entonces, toda esta complicidad que nosotros mismos hemos creado, ya bien sea físicamente o a través de las diferentes plataformas, todo eso le va a trabajar a un niño en su mentalidad. Y hay cosas que la comunidad afroamericana usa mucho, que son palabras de afirmación o frases de afirmación. Y quizás nosotros lo usamos, pero realmente no tengo ningún ejemplo ahora mismo. Pero algo mucho que ellos hacen es de ayudar a sus niños a decir, yo soy bonito, yo soy, yo soy inteligente, yo soy talentosa, este, cosas que le alimenten el alma, sí, pero aparte del alma también la mente, sí. Tu también la psiqui, mente. claro. Entonces, tiene mucho que ver de cómo también nosotros como padres lo hagamos sentir a los niños. Y cuando digo a eso me refiero a veces se visten de una forma quizás estrafalaria, y estrafalaria, digo, esos pantalones anchos, Sí, algo que no es tradicional en el mundo de de nosotros, ¿no? nosotros, sí. Cuando es algo diferente para nosotros es estrafalario. A veces hay que dejarlo que salgan estrafalarios. Y entonces nosotros no queremos que hagan eso porque somos nosotros los que estamos pasando la vergüenza, no son ellos. Es a uno que le da vergüenza. Ay, Dios Yo creo mío, que eso solamente ha pasado mi, en mi casa. eso es normal. Eso Eso solo. es normal, muchacho. Tú no me dices, Dios mío, pero este muchacho tiene pantalones buenos ahí. No se quita eso, no se quita ese poloche, no se quita esa gorra. Y eso arete, y esto. O sea, pero que ellos están descubriendo cuál es su estilo también. ¿Cuál es su identidad? Cuál es su identidad de vestir. Porque eso también es parte de la vida de uno, de su crecimiento. Entonces, los filtros no es nada nuevo, no es nada nuevo en el aspecto de cómo uno quiere cambiar su físico. Está en la aceptación de cómo uno como padre
le dé a sus hijos. En mi familia, las mujeres, la gran mayoría son de pajones. Ya. Y esos pajones son adorados y venerados. Porque desgraciadamente de la comunidad de donde nosotros venimos no lo son. Pero en su comunidad inmediata sí lo son. Por eso es que ellas andan con sus pajones. Sí. Porque han escuchado de la boca de quienes la quieren, la adoran y la respetan, que sus pajones son fabulosos y que ellas son fabulosas. ¿Ve? Entonces hay varias comunidades. Tu comunidad, que es tu familia inmediata, Sí. que tiene que ser la más, debería ser la más importante, pero para los adolescentes se convierte su comunidad más importante son sus amigos, Sus amigos. y lo que sus amigos piensen de ellos o digan de ellos. Pero en este caso en particular, han escuchado siempre eso. Los pajones son lindos, qué lindo tu pajón, wow, me gusta tu pelo. Y no solamente eso, sino también que se atreven a decirle a otras mujeres que se ven como ya, wow, qué lindo tu pelo, me gusta tu pajón. O sea, que existe una aceptación de lo que no es aceptado externamente, pero es aceptado internamente. Sí. Con ellos. Sí. Sí, no, yo tengo el pleito con el mío, porque el mío le gusta su cabello un poquito alto, pero él se lo pone alto, pero se lo pone como que se lo abre arriba, así. Ajá, Entonces yo le digo, yo digo, yo sé que te queda más bonito, como que te queda... No, papi, a mí me gusta así. Y aunque a mí no me gusta. Oye, yo tenía, hace como 2 años atrás, sin mentirte, quizás algunos 7 estudiantes, ellos se graduaron ya en el 2022, que ya cuando estaban en el 10 grado de bachillerato, empezaron a tener el pelo curly en el frente, los pajones curly en el frente, y así ese pajón, como ese afro, y tú no podías distinguir quién era quién, porque se convirtió en una moda. ¿Te entiendes? Ese era todos el filtro, igual. Sí, todos iguales. Ese era como el filtro de ellos. O sea, todos parecían la misma persona. Y se convirtió en una moda entre ellos y fue algo inofensivo para nosotros, pero me imagino que para los padres se convirtió en una lucha. Cuéntate su cabello, quítate ese pajón. Es una lucha. Sí. Es una lucha. La cuestión esta del inicio de usar droga de los muchachos, de los niños, sobre todo de los adolescentes ya cuando están en high school o middle school. ¿Cómo es fácil o difícil identificar cuando un niño ya está consumiendo algún tipo de droga, de marihuana? ¿Y cuál es el protocolo que utilizan El uso de marihuana es lo más fácil de identificar. El estudiante, eso es lo más fácil. Sí. Pero nosotros tenemos especialistas en las escuelas que trabajan en eso, y pues le hacemos, con el permiso de los padres, le hacemos el referido. Muchos padres saben y le dan la bienvenida a ese tipo de ayuda también. Y nosotros de la misma forma también trabajamos con ellos mínimamente, pero usualmente queremos siempre traer especialistas de esa área. Y usualmente la droga que más, hasta donde tengo entendido, que es más obvio el uso, específicamente la marihuana o quizás el alcohol. ¿Esa es la que más delata, la marihuana? Porque sí, no hay forma de... Ese olor es increíble. Y nada, la cuestión de que es legal, pero no es legal para los menores de edad, eso se convierte entonces en algo un poquito difícil de... Que yo tengo una queja con eso, ¿eh? Yo tengo una queja, Ajá, ¿cuál es? una queja social, sobre todo con Nueva York, porque si está bien, la marihuana es legal, o sea, lo celebro, yo no la consumo, pero yo lo celebro, que quiera darse su cosa de marihuana, perfecto, amén. Ahora, si el alcohol se supone que también es ilegal en lugares públicos, y si tú vas a un parque con una cerveza en la mano, te ponen un ticket porque es público. Entonces debería también, el que se fuma su marihuana en el parque, donde hay cientos de niños, también debe tener una consecuencia. Yo tengo una queja como muy, muy personal y muy social, porque yo sé que me afecta. Porque si yo voy con mi hijo al parque, yo he ido con mi hijo a la cancha a jugar, se supone que es un lugar de esparcimiento, pero hay 2, 3 muchachos que van a fumarse su marihuana. Entonces el Estado, ¿qué hace? No hace nada con esto.
Bueno, yo no hago las leyes de aquí de Nueva York. No, porque sabes que yo tengo una crítica. No, ya esa parte no te la hago ni siquiera como en forma de pregunta, sino te la hago como en forma de queja. Y yo no sé si tú compartes quizás parte de lo que yo te digo, porque para mí es preocupante. Porque he visto, de hecho, niños mucho más pequeños que el mío tiene 13 años, y yo el mío le hablo claro qué es y qué no es, Ujú. porque tiene una edad. Pero, por ejemplo, un niño, qué sé yo, y sobre todo en un país donde siempre hay enfermedades respiratorias, que, que, que el flu, que todo ese tipo de cosas, sí, Ujú, pero las canchas y los parques están llenos de personas que van a fumar marihuana. ujú, Y los ujú. niños están, Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que yo creo, sin embargo, es de que esa es una ley nueva y que quizás no están todos los detalles todavía este, trabajado, o sea, de cómo va a ser la aplicación o la sanción. Realmente no tengo toda esa sí, información. está como en desarrollo Sí, todo pero eso. exactamente, creo que Sí, como es una ley en desarrollo todavía, pues quizás situaciones así, como tú dices, y es importante quizás nosotros ser parte de los community board meetings y hacer quejas con relación a eso, porque cuando se van a esas reuniones, realmente traen un resultado positivo. Los cambios políticos vienen muchas veces de ahí. sí, y, no, Ujú. y yo entiendo que deben venir pronto porque, voy te repito, las calles de Nueva York, para nadie es un secreto que están inundadas. O Oh, sea, por sí, todas sí. partes hay inundación de un olor a marihuana que quien no nos gusta, pero somos adultos, lo toleramos. Ay, Pero a mí me fastidia ese olor. a mí también Ay, sí, me me fastidia, fastidia. pero un menor, un niño, todavía debe ser mucho peor para él, o sea, Ujú. peor todavía. Eh, ¿Qué edad tiene tu hija? Tu hijo, un hijo, varón. No, una ¿Qué niña. edad tiene ella? Tiene 20 años. Ah, no, ya no, una niña, ya es una adolescente, ya es una joven. Sí, sí, 20 años. ¿Cómo hablar de educación sexual con tus hijos? Ujú. Sobre todo cuando está menos de 20 años, porque ya de 20 años se supone que ya debió pasar un proceso de terapia antes de llegar a los 20. Pero, por ejemplo, en el caso voy y te repito, en mi caso personal, que tengo uno de 13, y en el caso personal de muchos padres, que al igual que yo, no tenemos quizás las herramientas para decirle, mira, esto es eso, porque no estamos. Y cuando hablo no estamos, yo no me incluyo y no me incluyo, porque yo sí tengo la responsabilidad de hablar con mi hijo de todo ese tipo de Ujú, cosas y le ujú, hablo. Pero sí conozco de muchos padres que no lo hacen y no tienen la herramienta cómo hablarle a mi hijo, cómo le hablo a mi hijo de sexo, de sexualidad, de educación ujú, sexual, cómo hacerlo. ujú. Creo que tenemos que tener en cuenta la edad del niño, primeramente, y como adulto, quizás vergonzoso, quizás intimidado, permitir que vengan las preguntas. Es no darle importancia a una pregunta que te pueda hacer tu hijo o hija de lo que es la sexualidad. Entonces, algo que yo siempre ponía en práctica es que yo le pregunto, cuando mi hija me hacía una pregunta de esa índole, yo le preguntaba, dime qué tú crees que es. Entonces, basado en la respuesta de ella, yo podía aclararle o modificarle algo o añadir algo más. Sí, Yo creo que eso es algo importante. Cuando pregunten, contestar, pero sabiendo cuál es la base que ellos tienen información. sí. Tú sabes que eso es un poco que preocupa ahora, sobre todo porque ahora la enciclopedia, el pequeño Larus del joven de hoy Sí. es TikTok. Ujú, Yo lo vi en TikTok. Entonces, el ser humano de hoy, la generación de hoy, tiene mucha información, ujú. mucha, pero no sabe qué hacer con toda esta información que tiene. Correcto, correcto. Porque tiene demasiada información, pero ni siquiera sabe distinguir, Ujú, no tiene la forma de tener un filtro de qué es real y qué no ujú, es real. ujú, Entonces, ya el padre de hoy está compitiendo con eso ujú, y estamos quedando muy mal parados. ujú, ujú. Bueno, yo creo que siempre ha habido mucha controversia con relación a la educación sexual, Sí. porque la creencia de muchos padres es que cuando se le habla a los niños de sexualidad, se les está incitando Nada más, a que tengan sexo, sí, nada más ¿verdad? absurdo que eso, pero es Claro, más pero, absurdo pero que es la eso. creencia de Sí, muchas y personas. sobre todo y sobre todo nosotros que venimos, por ejemplo, de países hispanos, que Ujú. son mucho más conservadores, Muy a veces muy religiosos. religiosos, que venimos Ujú. de campo, se da mucho eso. Sí, correcto. Entonces,
Eso es algo que pelea en contra de la naturaleza humana y la naturaleza de un padre, una madre, que es tener a su hijo o a su hija informado. Pero también, si no se sienten en confianza, los padres, le da vergüenza de hablar de la sexualidad, pueden llamar a la escuela. En verdad, pueden llamar a la escuela y decirle a la consejera, necesito ayuda con mi hija, necesito ayuda con mi hijo, esto es lo que está pasando, no sé cómo hablar con él o con ella de eso. Y nosotros podemos trabajar con el padre para que tenga esa conversación con el hijo también. Si no se siente en esa confianza, Sí. si no tiene las herramientas, nosotros lo podemos hacer, trabajar directamente con el padre. Y quizás hasta prestarle el espacio para que tengan esa conversación. Ya. Con el apoyo de uno. Con el apoyo. Sí, pero ya en la tranquilidad de tu casa, como dije, cuando el niño pregunta, contestarle a su nivel. O si tú te sientes en confianza, preguntarle, ¿tú tienes alguna pregunta con relación Sí. a lo que viste en esa película? Sí, porque por ejemplo, voy y te hago la pregunta, o sea, te hago mira, aquí hay algo, porque hemos hablado, mira, ahí hay algo. Okay, Ay, excelente, sí. gracias. Ok, tú sabes que voy y te hago la pregunta precisamente, no la pregunta, sino la aclaración, porque ahora mismo los padres de hoy estamos compitiendo con un fenómeno poderoso que es la plataforma digital, las redes sociales. Sí. Uh-huh. Bien poderoso porque tienen los hijos, nuestros niños de hoy pasan más tiempo conectados a un celular, a una computadora, a una red social, más que con sus padres. Entonces, cuando ese muchacho ve la información, no todos los niños de hoy dicen, papi, preguntan por algo que vio, sino que se lo guardan ya. Lo vio, pero se lo guardan. Pregúntale tú, ¿qué tú viste en TikTok? Dime, ¿qué te aprendiste hoy en TikTok? Vamos a hacerle la competencia a las plataformas también. Vamos nosotros a hacer esa plataforma que necesitamos hacer para nuestros hijos. O sea, cuando tú llegas a la casa, tú le dices, dime, ¿qué tú aprendiste de TikTok hoy? Enséñame. Y ahí tú agarras. Entonces tú le tiras los conocimientos que realmente tú sabes. Y si tú no sabes, le dices, espérate, déjame yo buscarlo en el celular, déjame ver si esto es verdad. Sí. O sea, vamos a ser tan agresivos como ellos. ¿Por qué no? O sea, si tú no eres agresivo para defender o proteger a tus hijos, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Vamos a usar la misma técnica. Sí, claro. Aún a la mía de 20 años, entonces le este disparate. ¿Qué es lo que tú me mandas? Esto no tiene sentido, eso no es verdad, muchacha. Sí, no, porque es lo que te digo, que el pequeño de la luz, la enciclopedia, la biblioteca virtual de los niños de hoy y de los jovencitos de hoy es TikTok. O sea, ahí que ellos se orientan. Hablo un poco de TikTok. No me siquiera de TikTok, sino ¿qué tú aprendiste? ¿Qué tú aprendiste hoy? Exacto, pero por ejemplo, en el caso de TikTok o de otras plataformas, yo sé que la psicología, en términos general, no las recomienda mucho por lo adictiva que son. Pero tú, desde tu experiencia en términos psicológicos y profesionales, ¿qué tú crees de las redes sociales en sentido general? Yo soy adicta a las redes sociales. Y creo que no, crea adicción a las redes sociales. Claro que sí, claro. Crea adicción a las redes sociales. Claro. Entonces, hago todo lo posible por no utilizar ciertas horas que yo sé que están destinadas a otra cosa. Eso es algo importante. Pero lo desgraciado quizás de las redes sociales es cuando tú quieres vivir tu vida a través de ese personaje. Porque usualmente en las redes sociales lo que son personajes. Sí. Realmente no son... No es su realidad. No es la realidad, sí. Realmente son unos personajes. Sí. Y eso es lo más importante del uso de las redes sociales realmente. Es una forma muy superficial de comunicación, como lo es aún el mensaje, aún un texto. Tú le mandas un texto a una persona y quizás tú dices algo de una forma jocosa y esa persona lo interpreta de una forma agresiva. Sí. Entonces es muy diferente cuando son conversaciones de tú a tú, como uno dice, en persona. Tú sabes que una cosa que yo puedo diferenciar de estos muchachos, por ejemplo, los muchachos de hoy y de nosotros, es eso.
por ejemplo, el muchacho de hoy manda un mensaje, manda un texto, manda una nota de voz. Digo, pero llámalo. O sea, yo soy muy de llamada. Yo no sé qué raro, yo no te llamé. Yo creo que lo que pasa es que cada vez que hablé contigo Ajá. para esto, siempre estaba en algo. O sea, no, como que no tiene el tiempo para llamarte. Que es muy raro, yo siempre llamo. Ok. O sea, yo soy de la persona que llamo. Entonces yo a veces tengo la situación o con el hijo mío o con sobrinos. Ah, ya yo le mando un mensaje. ¿Hace cuánto? No, hace una hora. ¿No te ha contestado? Llámalo. Llámalo, sí. Porque hay que esperar a que él te conteste y tú lo puedes llamar. Llámalo. Nada, y son de las cosas como que uno tiene que luchar, Sí, luchar, sí. luchar. Este es la pelea de esta generación. Sí. El uso excesivo de las redes sociales y cómo le encamina la vida. O sea, hay niños que dicen, bueno, yo quiero ser youtuber, o sea, no piensan en una profesión, no piensan en ir a la universidad, porque la forma tan masiva que tienen las redes sociales, que han acaparado Sí. Al mundo, es algo realmente digno de cuestionar Sí. y de preocuparse. Sí. Porque nos han arropado demasiado. Sí, sí. ¿Qué tú crees que le pregunta qué tú crees que le preocupa al jovencito, al niño de hoy, al de 13, 14, 15 años? ¿Qué tú crees bajo tus experiencias? ¿Qué tú crees que le preocupa? Yo creo que le preocupa lo mismo que te preocupaba a ti, me preocupaba a mí, ser aceptado. Ser aceptado por el mundo. Y aparte de ser aceptado, el miedo de no ser aceptado. ¿Y qué hacer si no es aceptado? Entonces, esa aceptación social es muy importante en los jóvenes. Por eso dije anteriormente de que los jóvenes funcionan bajo la noción de que no quieren ser avergonzados. No quieren que le hagan pasar vergüenza en ninguna área de su vida. Y por eso a veces actúan de una forma de prevención. Pero creo que eso en general para los mundos, o sea, si estamos hablando entonces de cuestiones políticas o filosóficas, hay jóvenes que están envueltos en lo que es trabajo social, creen en el trabajo social, hay jóvenes que son artistas y que continúan siendo artistas y esa es su preocupación. Hay jóvenes que todavía le importa lo que es lo que está pasando con el medio ambiente y se preocupan por eso. Pero en general los jóvenes quieren ser aceptados, quieren tener una comunidad de amigos y pasarla bien. Eso lo quieren. Yo creo que O sea, en eso parecen mucho todas las generaciones porque sí, es que lo no que hay queremos realmente, pasarle, no hay nada, como dicen los gringos, there's nothing deep in that. sí. Lo que hay es la realidad. Un joven, un teenager quiere ser un teenager, un adolescente quiere ser adolescente. Pero Especialmente en esta sociedad. ¿cómo tú crees que, por ejemplo, el padre, porque yo creo que siempre, yo soy muy crítico, pero un crítico tratando de buscar soluciones. Yo trato de no ser un crítico de dejar la crítica simplemente como algo nocivo, como algo dañino, sino más crítica constructiva. Yo soy la persona que digo, bueno, pero si esto está de esa forma, está torcido, ¿cómo podemos enderezarlo? Al padre, por ejemplo, de hoy, ¿cómo tener una mejor relación con sus hijos? Porque nosotros hablamos mucho de que nuestros hijos se alejan quizá de nosotros. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para que no se alejen tanto? ¿Cuáles son esas cosas que el padre de hoy debe hacer para tener una buena relación con sus hijos? Primeramente, querer tener una buena relación con sus hijos. Eso es lo más importante. Y como dijimos fuera de cámara ahorita, creo también que es muy importante uno identificar de que uno como padre no lo sabe todo y que aprendemos de ellos de la misma forma como queremos que ellos aprendan de nosotros. Indicar de que los padres como adultos somos los que ponemos la regla en la casa. Entonces, como padre, yo quizás voy a determinar que el tiempo que voy a pasar con mi hijo o con mi hija va a ser haciendo tal actividad de la casa. Porque a veces también yo sé que en algunas de las familias lo normal es que los sábados lo único que se hace es limpiar.
quizá no me limpia o lleva al hijo a la bodega, no sé, pero tiempo de calidad es muy importante, es súper importante. Y compartir quizás lo que fue tu vida con tus hijos, porque también te humaniza, Sí. te humaniza. Decir, oh no, cuando yo estaba en la high school, no hace la historia esa de que no, porque cuando yo estaba en la escuela, yo sí pasé trabajo, no estamos hablando de eso. A ellos no les interesa eso. No. A ellos lo que les interesa es cómo fue, aparte del trabajo que tú pasaste. Qué tan chévere la que pasaste contrale, también. sí, Porque no dame todo era algo. malo. Claro. Dime que tú, quizás tú Sí. tuviste una novia, o quizás tú ibas donde tus amigos y hacían una empaguetada. O sea, habla de esa vida antes de ello que te humaniza Sí. y te convierte en lo que tú fuiste hace años atrás. Yo creo que eso es importante también. Sí. No, y entender, porque yo creo que debemos procurar los padres de hoy de crear esa relación, pero de que tu hijo tenga, yo sé que no la va a tener igual, porque ahora su familia inmediata se convierte en sus amigos, sobre todo la adolescencia, pero que te dejen un poquito a ti, que te dejen un poco y de que tú puedas hablar con ellos libremente de muchas cosas, tú sabes. Por ejemplo, en el caso del mío, te pongo el ejemplo del mío, el mío tiene 13 años, pero el mío me habla, por ejemplo, de papi, me gusta una niña, me gusta una chica, me gusta, tú sabes. Yo sé que no todos los hijos quizás tienen la confianza de decírselo. Y yo hablo, y yo lo siento, dime cómo es, de dónde es, cómo se llama, qué te gusta de ella. O sea, ese tipo de cosas yo se lo hago. Y si, papi, mira, estoy hablando con ella por el chat. Otros van a decir, ten cuidado, se la preña. Ah, no. Ten cuidado con eso. Yo no no estoy en eso, muchacho. Por ejemplo, entonces, ¿Entiendes? exacto. O sea, exactamente. Entonces él me dice, papi, pero yo a veces le digo, no, papi, no le escriba tanto, porque a veces ya se puede sentir como que tú le estás instigando mucho. Tú le escribes y la dejas tranquila. Bueno, por el hecho, eso es como una mecánica, una dinámica que nosotros podemos hacer como hijo y padre. Pero yo sé que, como voy y te repito, no hay tan muy buena, en muchos padres no hay esa relación con sus hijos. No hay tan buena relación. Yo siempre he dicho que entre el padre y los hijos, el adulto es el padre. O sea, y la relación que se desarrolla con el padre, y cuando digo el padre me refiero también a la madre, ¿no? Sí, sí. Todo depende de lo que ese adulto, de cómo ese adulto decida que esa relación se va a desarrollar. O sea, una relación de confianza, una relación de respeto, porque es muy difícil para los padres respetar a sus hijos. No creemos en eso a veces, porque son muchachos. Yo soy muchacho, te mantengo a ti, esta es mi casa. Sí. ¿Qué te tengo que respetar a ti? Sí. O sea, no existe esa noción de que tiene que haber un respeto mutuo. Sí. De que esta es un ser humano que piensa, que siente, que tiene ideas también, que tiene posibilidades y la quiere compartir con uno a veces. Y uno como padre, aquí el que manda soy yo. Sí. El que dice aquí lo que va soy yo. La que trabaja aquí soy yo. Usted aquí, venga y ponga esa cocina. O sea, no existe esa habilidad de darles a los jóvenes el mérito que que necesitan y respetarlos. Sí. Eso todo, muy importante, sobre todo el respeto. No existe respeto. Y no un respeto de que si ellos dicen, no, yo no quiero hacer eso, que tú le digas, pues está bien. No es eso. Es que. Respeto con carácter. Correcto. Ahora que estamos ahí mismo, para no salir más del tema, ¿qué tú crees que le hace falta a esta generación de hoy? A esta generación de hoy creo que quizás le hace falta, no sé si esperanza, no sé si motivación, pero yo veo los dos. Yo veo jóvenes que están entusiasmados con lo que el futuro le puede traer, y también veo jóvenes que están desganados porque no tienen esa expectativa en el futuro. Entonces es muy importante que los jóvenes en general sientan y aprendan de que en verdad ellos son el futuro de todas las naciones. Sí. Y realmente es el papel de los padres y de las instituciones públicas enseñarle eso y de que lo crean, de que crean que en verdad ellos son el futuro, de
que cualquier contribución que ellos puedan hacer en el futuro va a ser beneficiosa para nosotros, que vamos a estar viejos y que lo vamos a necesitar a ellos. Entonces, definitivamente esperanza. Y yo creo que en otras generaciones quizás se ha visto eso también, donde Sí. quizás no tiene mucha esperanza con el futuro. Ya. ¿Cuál tú crees que ha sido tu mayor aporte para esta sociedad? Oh, wow. Nunca me he hecho esa pregunta. Yo no sé. Yo no sé. Yo tengo varios años trabajando en el departamento de educación y quiero creer que he sido una pieza fundamental en la vida de cientos de jóvenes que se han graduado y de la escuela secundaria, se han graduado de las universidades y son miembros activos y productivos de esta sociedad. Entonces, creo que he contribuido un poquitito a la creación de esas personalidades, y cuando digo personalidad me refiero a la forma de ser, Sí. de estas personas que ahora son adultos, ¿no? Y que llevan una vida fructífera y dedicada a su profesión. Tu mayor verdad, la que tú defiendes por encima de cualquier cosa, ¿cuál es? Tiene que haber equidad para todo el mundo, independientemente de tu género, independientemente de la raza. Todo el mundo tiene el derecho a recibir, tener equidad en el mundo. Equidad. Sí, no necesariamente igualdad, pero equidad. Igualdad desde luego, no quiero que se malinterprete, Sí. de que no quiere igualdad para Sí. todos nosotros. Aunque la igualdad es muy subjetiva, porque por ejemplo, Uh-huh. hay cosas hay cosas que no entran, hay cosas que no encajan. Uh-huh. Yo sí creo mucho en la equidad porque yo entiendo que cada quien merece un espacio. Correcto. Tú sabes que cada quien merece un espacio, pero ese es un tema larguísimo Uh-huh. que me gustaría tratarlo en otro episodio porque este no va a tomar 3 horas, sino si profundizamos en esto. Vámonos. Nada, y mira, sigue lloviendo, el agua no quiere parar, creo que Wow. hasta mañana va a haber agua, el fin de Uh-huh. semana entero aquí en Nueva York, desde el viernes, sábado, Uh-huh. domingo y todavía el lunes y estamos en agua. Esa agua ha sido una bendición para mis flores. Una de mis flores es tan bella, pero me mató otra con tanta agua, me la ahogó. O sea que para esa fue una maldición y para una bendición. Una bendición, es decir que vamos a ver. Dinorca, gracias de verdad porque aún debajo del agua decidiste venir a grabar este episodio conmigo. Para mí era muy importante porque tú sabes que este espacio me permite a mí aprender mucho. Sobre todo yo soy padre y yo sé que la información que hoy dimos nosotros aquí, que tú diste aquí hoy, es bastante valiosa para los padres que están viviendo procesos quizá difíciles con la crianza de sus hijos. ¿Tú tienes redes sociales? Sí. Ella es orientadora, ella es psicóloga, no creo que ella consulte como tal, pero cualquier pregunta yo sé que se la pueden hacer ella. ¿Qué Dinorca, tus redes sociales cuáles son para que la gente... Dinorca Ugando en Instagram, Dinorca Ugando. Dinorca Ugando. Uh-huh. Bueno, Dinorca, pues gracias, de verdad, te valoro por quién eres, por lo que aporta, por venir, como te digo, un día lluvioso a grabar conmigo este episodio. Yo sé que para ti también era importante, porque todo el que tiene pasión por las cosas por lo que hace, es el que sacrifica hasta su tiempo para dedicárselo a esto tan importante. Bueno, gracias a ti por la confianza de invitarme y espero haber sido clara y concisa en las respuestas que te di. Y si tienen alguna pregunta, pues me pueden buscar en Instagram, Dinorca Ugando, y estoy ahí para cualquier pregunta. Claro que sí, señores, este es el episodio número 14. De paso, suscríbanse, compartan este contenido, sobre todo a todos los involucrados que tienen hijos de edades ya de adolescencia.
Nada, suscríbanse, compartan el contenido y coméntenlo. Y sigan a Dinorca en sus redes sociales como Dinorca Ahogando. Excelente. Nos vemos a la próxima. Bye.